Bien, continuamos con nuestra clase. Estábamos hablando de las obligaciones que tienen tanto los empleadores como los empleados y empezamos a mirar las prohibiciones que tienen los empleadores. Pasemos ahora a hablar sobre las prohibiciones que tiene contemplada la ley para los trabajadores. En primer lugar, y nótese la palabra sustraer. La ley dice sustraer, no dice robar. Eso quiere decir que no solamente es el robo, sino el sustraer, así sea con el propósito de luego devolver. Está prohibido para los trabajadores sustraer de la fábrica, taller o establecimiento los útiles de trabajo y las materias primas o productos elaborados, miren bien, sin permiso del patrón. En segundo lugar, también está prohibido para ellos, para los trabajadores, el presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de narcóticos o drogas enervantes. El tercer punto les prohíbe conservar armas de cualquier clase en el sitio del trabajo, a excepción de las que con autorización legal puedan llevar los celadores, solamente los celadores. Cuarta prohibición, faltar al trabajo sin justa causa de impedimento o sin permiso del patrono, excepto en los casos de huelga. Dado ese caso, entonces los trabajadores tendrían que abandonar el lugar de trabajo. Quinta prohibición, disminuir intencionalmente el ritmo de trabajo o el ritmo de ejecución del trabajo, suspender labores, promover suspensiones intempestivas del trabajo o excitar a su declaración o mantenimiento, sea que se participe en ellas o no. Sexta prohibición, hacer colectas, rifas y suscripciones o cualquier clase de propaganda en los lugares de trabajo. 7. Coartar la libertad para trabajar o no trabajar o para afiliarse o no a un sindicato o permanecer en él o retirarse. Y como octava prohibición está la de usar los útiles o herramientas suministradas por el patrono en objetos distintos al trabajo contratado. Bueno, hagamos un pequeño recuento o recorderis, una capsulita de algo que hemos trabajado ya. Recordemos lo siguiente, las partes que intervienen en el contrato de trabajo tienen obligaciones recíprocas, de cuyo cumplimiento y observancia se deriva el normal desarrollo de sus relaciones. Asimismo, tienen restricciones y prohibiciones orientadas a amparar derechos laborales. Al empleador le corresponde obligaciones de protección y seguridad social, mientras que a los trabajadores les corresponden obligaciones de obediencia y fidelidad para con el empleador. Ok, pasemos ahora al tema denominado periodo de prueba. El periodo de prueba es el tiempo en el cual el empleador puede apreciar todas las virtudes y cualidades que tiene el trabajador para la labor que se le ha contratado. Pero adicional a eso, el empleador también puede apreciar aspectos personales del trabajador. Nadie está obligado a trabajar con una persona con la que no se sienta cómoda. Por eso el empleador puede estudiar aspectos del trabajador como lo son su forma de ser, su personalidad, cualidades de actitud frente a los clientes y frente a los compañeros de trabajo. De esta forma, el empleador puede tomar una decisión calificando el cumplimiento de todas las obligaciones propias del trabajador. ¿Qué sucede durante el periodo de prueba para el trabajador? Bueno, primero definamos este tiempo para el trabajador. Este es el tiempo en el cual el trabajador puede observar las condiciones propias del trabajo para el cual fue contratado, la actitud del jefe para con sus trabajadores, el cumplimiento oportuno del pago del salario y de las prestaciones sociales. Dado el caso que el trabajador no se sintiera a gusto, entonces durante este periodo de prueba tiene la oportunidad de rescindir el contrato de trabajo. Hablemos de la duración del periodo de prueba. En los contratos a término indefinido, este acuerdo no puede superar los 2 meses. En los contratos a término fijo, el periodo de prueba no puede ser superior a la quinta parte del contrato inicialmente pactado
sin excederse de los 2 meses. Cuando se celebren contratos de trabajo sucesivos entre las mismas partes, solo es válida la estipulación del periodo de prueba en el primer contrato. En el contrato con los trabajadores del servicio doméstico se presume como periodo de prueba los primeros 15 días cuando este contrato es verbal, y si es por escrito no puede exceder los 2 meses. Durante este periodo de prueba, cualquiera de las partes puede dar por terminada la relación laboral de manera unilateral, sin que haya lugar a indemnización alguna para ninguna de las partes. Durante este periodo de prueba se pagan todos los salarios, la seguridad social y las prestaciones sociales. Recordemos la siguiente cápsula de memoria. Recordemos que la terminación unilateral del contrato de trabajo durante el periodo de prueba por parte del empleador, si bien es una facultad discrecional, no puede ser entendida como autorización para la arbitrariedad, sino que por el contrario debe fundamentarse en la comprobación cierta de la falta de aptitudes del trabajador para el desempeño de la labor, y de darse el despido basado en un tratamiento discriminatorio no tendría efectos jurídicos el despido. Entonces no tendría efectos jurídicos por presentarse desconocimiento de derechos fundamentales como el trabajo y la igualdad. Esta cápsula se fundamenta en una sentencia de la Corte Constitucional del 25 de noviembre de 1999, la sentencia número T942. Muy bien, ahora sí pasemos al tema de los salarios. Para entenderlo debemos remitirnos al artículo 144 del Código Sustantivo de Trabajo. Allí nos definen que el salario es lo que todo trabajador tiene derecho a percibir para subvenir a sus necesidades normales y a las de su familia en el orden material, moral y cultural. Tenemos entonces que el salario es la contraprestación real y directa que recibe el trabajador por sus servicios. El empleador y trabajador pueden convenir cualquier salario siempre y cuando se respete el salario mínimo legal o el estipulado en las convenciones colectivas. Es decir, está prohibido pactar un contrato de trabajo con un salario por debajo del mínimo legal vigente. Hablemos sobre los pagos que son salario. Los pagos que son salario en dinero están integrados por 2 tipos: el salario ordinario y el salario extraordinario. Podemos decir entonces que el salario ordinario es el que se paga periódicamente y puede ser fijo o puede ser variable, como es el caso de los vendedores que tienen una base fija, digamos el mínimo, y una base variable, digamos las comisiones que percibe sobre ventas. Ese sería un salario ordinario con parte fija y parte variable. Asimismo está el salario de tipo extraordinario, y es aquel que se hace por el pago de las horas extras, los dominicales y las primas extralegales. Hablemos ahora sobre el artículo 127 del Código Sustantivo de Trabajo. Allí nos dice lo siguiente: constituye salario no sólo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o la denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor de trabajo en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y comisiones. Ahora, el salario en especie.
Se presenta cuando el empleador suministra al trabajador, en parte de pago del salario, vivienda, alimentación y vestuario. Por ejemplo, si una persona contratara un mayordomo para su finca de recreo y pacta con él una suma de dinero y adicional se deja en el contrato estipulado que el suministro de la vivienda dentro del predio, dentro de la finca de recreo, también hace parte del salario del mayordomo, entonces este último sería considerado como salario en especie. Hay que hacer algunas salvedades con respecto al salario en especie. El salario en especie solo puede ser parcial, es decir, a la persona no se le puede decir vas a trabajar y a cambio te vamos a dar la vivienda y no vas a recibir nada más, eso está prohibido, no, solamente se permite que sea parcial. El equivalente monetario del salario en especie no puede exceder el 50% de la totalidad del salario. Pero si el trabajador devenga el mínimo legal, el salario en especie no puede ser superior al 30%. Eso quiere decir que el 50% aplica solamente para aquellos casos en que el trabajador gana más que el salario mínimo legal. Siempre que se pacte salario en especie, debe asignársele un valor en el contrato. Es decir, en el ejemplo que estábamos proponiendo, entonces en el contrato debe quedar estipulado el valor de la vivienda en la finca de recreo en la que presta sus servicios el mayordomo. Así como el Código Sustantivo de Trabajo tiene contemplados los elementos que constituyen el salario, también hay una definición allí mismo donde nos hablan de los pagos que no constituyen salario. Entonces, el Código Sustantivo de Trabajo empieza señalando aquellas sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador. Por ejemplo, si en diciembre de manera liberal y de manera ocasional se le hace un regalo al trabajador a título de aguinaldo, esto no sería parte del salario del trabajador. Tampoco constituye salario lo que recibe no para su beneficio, sino para desempeñar bien su labor, como son los medios de transporte o los gastos de representación, o la dotación o las herramientas de trabajo. Nada de esto puede considerarse salario. Tampoco constituyen salario los beneficios siempre y cuando las partes lo expresen en forma escrita que no tienen carácter salarial. Por ejemplo, una prima extralegal, como el ejemplo que estábamos proponiendo hace poco. Otros pagos que no constituyen salario: los auxilios por enfermedad, auxilios por maternidad, el auxilio de cesantías tampoco se considera salario. Tampoco se consideran salarios los suministros en especie como son la alimentación, el vestuario o el alojamiento. Tampoco se constituyen como salario las vacaciones cuando se pagan en especie, el subsidio familiar, la participación de utilidades, la prima legal de servicio, las propinas o la indemnización que se otorga o que se paga cuando se da la terminación del contrato de trabajo. Como pueden observar en las letras azules les he dejado un vínculo para que lo consulten en internet sobre este mismo tema que estamos estudiando, pagos laborales que no constituyen salario. Hablemos sobre las denominaciones y clases de salario. Entonces, encontramos el primero, llamado a destajo, salario a destajo. Este está contemplado en el artículo 143 del Código Sustantivo de Trabajo. Allí nos dice que el salario a destajo es un sistema de remuneración que se ajusta a la retribución directa con el rendimiento del trabajador. El salario no es fijo, sino que varía según el esfuerzo que el trabajador realiza y el resultado que obtiene. Es decir, es un salario variable ya que se modifica aumentando o disminuyendo de acuerdo con la cantidad de piezas producidas por el trabajador en un tiempo dado. Este tipo de remuneración es usual en labores artesanales o manuales como la sastrería, modistería o construcción. Para que nos ambientemos en nuestro medio, se utiliza
de manera común el término al contrato. Ese es un salario a destajo, al contrato. Otro tipo de denominación del salario sería el salario básico, el que está señalado en el artículo 141 del Código Sustantivo de Trabajo, y no es otro que el que recibe el empleado, sin incluir otros factores del salario que se pacten con el empleador. También tenemos el salario complementario, que es toda percepción económica, directa o indirecta, que se agrega de modo eventual o fija a la retribución normal o básica. También tenemos el salario convencional. Ese está contemplado en el artículo 132 del Código Sustantivo de Trabajo y es la retribución laboral que se establece por un acuerdo de voluntades provenientes de las partes del contrato de trabajo o por intervención de sus representantes, ya sea que se establezca de manera individual o colectiva en el contrato. Luego tenemos el salario integral. El concepto de salario integral es aquel cuando el trabajador devenga un salario ordinario de más de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. A esos 10 salarios mínimos se le suma el 30% del factor prestacional de la empresa. Es válida esta estipulación siempre y cuando se haga por escrito, es decir, está prohibido pactar salario integral de manera verbal. Este salario incluye el pago de todas las prestaciones sociales, recargos por trabajo nocturno, horas extras, dominicales y festivos, con excepción de las vacaciones, cuyo derecho sí se conserva en el salario integral. En otras palabras, una persona con un contrato con salario integral, entonces, a medida que va recibiendo el pago de su salario, también está recibiendo las prestaciones sociales. Todo lo que haya trabajado en horas extras a la jornada ordinaria, todos los recargos nocturnos también estarían contemplados, lo que se concibe como recargos dominicales o festivos. En otras palabras o en conclusión, el salario integral es el pago de todo el salario más las prestaciones sociales y, como se señala en la diapositiva, la única excepción son las vacaciones. Actualmente pueden pactar salario integral los trabajadores que devenguen 13 salarios mínimos legales mensuales vigentes. ¿De dónde salen estos 13 salarios? Salen de lo que decíamos en la diapositiva, de los 10 salarios más el 30% del factor prestacional, es decir, el 30% de 10 son 3, entonces 10 salarios más 3 serían 13 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Muy bien, vamos a continuar luego de una pequeña pausa con otro tema dentro de esta clase que se llama jornada de trabajo.